de México a través de la plataforma virtual Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión, agradezco a la doctora Elisa García Morales, quien compartirá conmigo la coordinación de esta sesión. La doctora Elisa García es pediatra titulada por el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Se especializó en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Es doctora en investigación clínica y tiene una maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil. Fue jefa del servicio de neonatología del Hospital Civil de Guadalajara hasta 2023. Es profesor titular de la especialidad de neonatología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, hasta la fecha. Es académica numeraria y es candidata e investigadora nacional por el Consejo de Ciencia y Tecnología. También tiene los cargos de comisión en lactancia, secretaria de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Estado de Jalisco en el bienio actual y es vocal del Comité de Recertificación del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría actualmente, así como condición de ética y neonatología y miembro activo del Comité de Lactancia de CONAPEM. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Alma Rosa, y buenas noches a todos. Un saludo muy cálido desde acá de Guadalajara. Y bueno, sin mayor preámbulo, tengo el gran honor de presentar a nuestro ponente de esta noche, que es el doctor Enrique Chacón Cruz. Él es médico nacido en Mexicali, Baja California, México. Se graduó de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, y tiene una especialización en pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social e infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Además, tiene un postdoctorado en infectología pediátrica e investigación en la Eastern Virginia Medical School de Norfolk, en Virginia, Estados Unidos, y también cuenta con una maestría en vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, en Italia. Es miembro extranjero de la Real Sociedad de Medicina del Reino Unido y miembro de varias asociaciones internacionales de enfermedades infecciosas. Actualmente es director ejecutivo y fundador de ThinVacinex, hacen investigación, educación y consultoría en vacunología y vacunología, con sede en Houston, Texas. Así también es coeditor en jefe del newsletter internacional de vacuna o VacinesBeat, y cuenta con más de 150 investigaciones publicadas o presentadas en congresos internacionales y más de 500 conferencias internacionales, todas ellas centradas en vacunas, vacunación, ensayos clínicos y enfermedades prevenibles por vacunación. Estas últimas se realizan de forma independiente o en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es la CDC, la Universidad de California en San Diego, la Escuela de Medicina de Virginia Oriental y otras instituciones. Además, es miembro del Comité Mexicano para la Eliminación del Sarampión, la Rubiola y la Rubiola Congénita y del Comité Científico de Salud del Gobierno de México en Baja California. También fue director de la Red Mexicana de Vigilancia Activa de la Meningitis Bacteriana y jefe del Departamento de Infectología Pediátrica y del Departamento de Investigación del Hospital General de Tijuana, Baja California, México. Es solo una pequeña muestra de su extenso currículo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos de toda su sapiencia y lo que usted hace en el mundo. Sin más preámbulo, vamos pues a entrar al tema suyo, que es actualización en el esquema de vacunación perinatal. Bienvenido, doctor. Doctora Elisa García, muchas gracias por la presentación. Me honra sus palabras y agradezco mucho la invitación de la doctora Sánchez, así como la Federación Mexicana de Neonatología, y contento de estar aquí viendo de repente que hay amigos de toda la vida, ¿no? Aquí presentes, pero a la vez distantes. Pues vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Si hay algún problema en la presentación, me dicen. ¿Sí se ve bien? Sí, doctor, solo en presentación, ponerle en presentación de... ¿Ya se ve? Ya, doctor. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con un término básico, ¿cuál es la diferencia entre inmunidad activa y pasiva? La inmunidad activa es cuando nosotros aplicamos un antígeno al hospedero, a la persona, y el hospedero desarrolla una respuesta inmune
con linfocitos B de memoria, linfocitos T, se generan anticuerpos, principalmente guardados en la médula ósea, y cuando viene el agente etiológico es atacado y eliminado. La inmunidad pasiva es cuando ya nos dan esos anticuerpos ya preformados. Algo muy importante por entender es que cuando hablamos de vacunación de embarazadas, ahorita enfocándonos nada más en embarazadas, la mujer embarazada es vacunada, pero al bebé le transmite por inmunidad pasiva al bebé los anticuerpos. O sea, el niño no está vacunado, está siendo inmunizado, pero de manera pasiva. Cuando hablamos entonces de vacunación perinatal con enfoque ahorita en embarazadas, pues existe la indicación de vacunar a la embarazada para proteger predominantemente a la mujer, obviamente al niño, porque al bebé, al proteger a la mamá se protege al bebé, pero está enfocado porque en el embarazo existe una inmunodeficiencia celular que todos conocemos y las mujeres embarazadas son más susceptibles para un sinnúmero de enfermedades en cuanto a complicaciones. Pero también hay vacunación que protege al bebé de manera predominante y ahorita vamos a ver ejemplos. De tal manera que, ¿cuáles son los beneficios de vacunar a una mujer embarazada? Una es que la mujer embarazada pues no se enferma, ¿no? Se protege de ese agente etiológico al vacunarse. La otra es que transmite de forma transplacentaria inmunidad al bebé, principalmente anticuerpos. También sabemos perfectamente que una mujer embarazada vacunada puede transmitir IgA y otros elementos inmunoprotectores por vía de lactancia al bebé. Y además, una mujer embarazada vacunada, como cualquier persona no embarazada, pues por inmunidad de rebaño, dependiendo de la vacuna, unas generan más y otros menos, por inmunidad de rebaño, pues protegen a la comunidad o a la gente que está a su alrededor. La inmunidad transplacentaria es básica, o sea, la mujer embarazada recibe esta vacuna y aquí hay dos cosas muy importantes, el transporte transplacentario de IgG. Y algo muy interesante es que aquí tenemos la circulación materna y aquí la circulación fetal. Esto viene siendo el citotrofoblasto. Y aquí tenemos el paso de IgG que entra a la placenta. Y aquí hay unas células muy importantes que son las células de Hoch-Bauer que hacen una especie como de un booster inmune directamente sobre el anticuerpo, no el antígeno. El anticuerpo ya formado después del antígeno inyectado en la mamá y pasa de manera al bebé para proteger. Y otra cosa, el recién nacido, o más bien el feto, el producto, el bebé in útero, tiene una factor cristalizable que ancla y forma vesículas con el anticuerpo materno en la placenta para ser protegido de cualquier tipo de lisis y se transporta y se entrega ese anticuerpo al bebé, al feto. Lo que le llaman un anclaje protector inmune. Este anclaje protector evita que este anticuerpo pueda ser lisado y es de una manera protegido y entregado. Entonces, estamos hablando de inmunidad pasiva, sí, pero es una inmunidad pasiva muy activa, porque el anticuerpo se genera de una manera y se presenta de una manera más fuerte, pero además se protege, se cuida y se transporta ese anticuerpo de la circulación materna al feto. Y volviendo a lo básico de plataformas vacunales, pues en términos generales hay 3 tipos de vacunas, en términos generales. Las que presentan todo la bacteria o el antígeno o el virus, las que solamente se presentan partes de ese virus o de esa bacteria, o aquellos que nada más se administra material genético. En este caso, pues nada más las vacunas de ARN, ¿no? Estas vacunas se pueden aplicar sin ningún problema en el embarazo. Cualquiera que tenga una parte de un virus o de una bacteria y se administre, se puede vacunar. Las de RNA se pueden utilizar sin problema. Y bueno, cuando tenemos una bacteria o un virus completo y lo administramos, a mí me gusta mucho el boxeo, pues está un gancho al hígado, es una vacuna viva atenuada, el gancho al hígado no te noquea, pero sí te dobla, estás vivo, es una vacuna viva atenuada o una vacuna inactivada en la que literal te noquean, ¿no? La vacuna inactivada, o sea, un virus muerto, por decir así, esa se puede utilizar en el embarazo y en teoría una vacuna viva atenuada
no se puede usar durante el embarazo, pero vamos a ver que hay excepciones. Ok, vacunas vivas atenuadas, ventajas y desventajas. En términos generales, son sumamente inmunogénicas. Es una vacuna viva atenuada que está lentamente reproduciéndose. Generalmente no requieren muchos boosters, como el sarampión, con 2 dosis es suficiente. Desventajas, inmunodeficientes pueden tener algunos problemas, pero no en todos los casos. El calor las mata. Hay quien tiene que estar en una red fría, como todas. Y el embarazo en teoría no deben de ser, no están indicadas, pero no en todos los casos. Ejemplos de vacunas vivas atenuadas, las clásicas son viruela, polio oral, o sea, la Sabin o Sabin, sarampión, rubiola, parotiditis, la de varicela o fiebre amarilla, influenza pero la inhalada, y de nuevas plataformas de vacunas vivas atenuadas tenemos la de dengue, que es una vacuna quimérica. Actualmente la de Takeda es la que está demostrando ser altamente efectiva, también la de Butantan. Y la rotavirus, que es una vacuna rearreglada, reassorted, le dicen en inglés. En México le han dicho recombinante, pero realmente no es recombinante, es rearreglada. Es una vacuna rearreglada, pero está viva, son virus vivos atenuados. Ok, ¿cuándo vamos a vacunar a una mujer embarazada? Cuando el bebé es la parte más importante en la vacunación. Los ejemplos son, y el clásico es tétanos. O sea, la vacunación contra tétanos fue la primer vacuna de uso en el embarazo de manera masiva, y que la Organización Mundial de la Salud tiene décadas llevando a cabo dichas campañas. En México se llevan a cabo. Sin embargo, hay países, por ejemplo, yo tengo amigos en ciertos lugares de África donde no se vacuna contra tétanos. Entonces hay mucho tétanos neonatal. La otra es la vacuna de difteria, que protege a la mamá, obviamente, pero va dirigida al bebé. La de tosferina, vamos a hablar de ello más adelante. Es muy importante vacunar a la mamá contra tosferina para proteger tempranamente al bebé. Estreptococcus de Burbuja Galactea, la puse aquí porque todavía no se implementa, pero ya está muy cerca de que la podamos tener pronto, esta vacuna, que es una de las causas más importantes de sepsis y meningitis en el recién nacido, y el virus sincicial respiratorio, que es un tipo de vacunas que están enfocados a vacunar a la mamá, pero enfocados principalmente a proteger a la mamá, al bebé. Se vacuna entre las semanas 23 y 34, más no necesariamente. Obviamente, si la mujer llega a las 35, 36 semanas, es que se vacune. Y en casos de limitación de acceso a la vacuna, pues se puede vacunar desde la semana 16, ¿no? No quedarse cerrados entre la 23 y la 34, como muchas instituciones de salud que son sumamente dogmáticas, ¿no? En teoría no se puede coadministrar con ninguna otra vacuna en el embarazo. Sin embargo, ya hay algo de información, no en cuanto a estudios, en el que sí puede haber coadministración, pero se prefiere que no. Ahora, cuando tanto el bebé como la madre son igual de importantes en la vacunación, porque la mamá tiene mayor predisposición a tener una enfermedad grave. Los ejemplos clásicos son influenza, COVID y hepatitis A. Las mujeres embarazadas con influenza, con COVID y con hepatitis A tienden a tener enfermedades más severas, más riesgo de complicación, más riesgo de estar atendidos en terapia intensiva, etcétera, y más riesgo de morir. Y obviamente conllevan también a mayor riesgo de parto prematuro, etcétera. Entonces, es una vacunación obligada en el embarazo si no se tiene la infección. Con influenza, vacunar en cualquier etapa del embarazo desde el otoño, obviamente en temporada de influenza. Generalmente se dice a partir de la semana 8. Obviamente no poner la vacuna inhalada, esa no la tenemos en México. Y con COVID y hepatitis A en cualquier etapa del embarazo, pues, dado que las vacunas de COVID ninguna es viva atenuada, hepatitis A es inactivada, pero se recomienda generalmente a partir de la semana 8. En COVID no tenemos ya una temporada de COVID, es una enfermedad endémica. Ahorita tenemos una variante que es la NB188, que es una variante nueva derivada de la Omicron, que es la que le están diciendo que es la variante de verano. Bueno, simplemente saber que hay que vacunarse, ¿no? Ok. Otras vacunas por considerar en el embarazo. La triple viral, la sarampión, rubiola, parotiditis. Está contraindicado. Sin embargo, hay excepciones.
Por ejemplo, en sarampión, brotes por contactos muy estrechos. Ahora, si se van a vacunar con la triple viral, una mujer que esté en edad fértil, se tiene que esperar un mes después de la vacuna para embarazarse. Aquí hay algo muy importante. Tenemos un montón de casos de sarampión en México, Estados Unidos y Canadá, y todos han sido por bajas coberturas. Yo pertenezco al Comité Mexicano de Eliminación de Sarampión y Rubiola Congénita. Pertenezco al comité, más no trabajo para el gobierno mexicano. Es un comité independiente que nos contrata sin salario el gobierno mexicano. Aquí hay algo muy importante que quiero comentar. No hay evidencia real de teratogénesis, ni siquiera con la vacuna de rubiola. Ha habido muchas mujeres que en etapas muy tempranas de embarazo, sin saber que están embarazadas, se han vacunado contra rubiola y no ha pasado nada. En los casos de sarampión en Canadá hubo 2 o 3 casos de sarampión congénito. El sarampión no es teratogénico como tal. Sin embargo, si una mujer embarazada le da poco antes del embarazo, del parto, o en los primeros 10 días del parto, después del parto, le da sarampión, le puede pasar la enfermedad al bebé, y los recién nacidos que desarrollan sarampión les da severísimo, alto riesgo de encefalitis. No sé cómo están esos casos, nomás vi que estaban reportados, no sé si están graves, murieron, no sé, pero hay 2, 3 casos de sarampión congénito, o perinatal más bien, en mujeres que no se vacunaron, embarazadas. Neumococo y meningococo no es de rutina en la embarazada. Sin embargo, obviamente, si la mujer es esplénica o tiene algún factor de riesgo, se debe vacunar. La de polio intramuscular, no hay contraindicación porque es una vacuna inactivada. La vacuna de Mpox o Monkeypox, como se le decía, relativamente contraindicado, pero aquí sí me voy a poner un poquito de paréntesis. Yo participé en un estudio multicéntrico internacional de México. Presentamos cientos de casos por parte de la Ciudad de México, en adultos, obviamente. Mpox literal se está manifestando como una enfermedad de transmisión sexual y mucho más, sí, en la comunidad de hombres que tienen con hombres, etcétera. Pero también ha afectado a mujeres. Y también se ha demostrado que hay un síndrome de Mpox congénito en el recién nacido. Y creo que la vacunación en embarazadas contra Mpox se debería considerar, quizás utilizando otro tipo de plataforma que no sea una viva atenuada, como la que tenemos, la vacuna de Jynneos. La de papiloma humano no hay una indicación ni una real contraindicación, porque eso no es una vacuna viva atenuada, pero yo diría, ¿cuál es la prisa de vacunarse en el embarazo? Digo, simplemente creo que se pudiera posponer. El ideal es vacunarse antes, ¿no? Antes de la vida sexual. La de varicela está contraindicada. La de zóster, obviamente, también, que aunque la vacuna de Shingrix no es viva atenuada, no hay ningún estudio que avale el uso de esta vacuna en el embarazo. Hepatitis B, si la mamá es seronegativa, se sugiere administrarla, sin duda. Y aquí hay una lista de patógenos en las cuales no es una vacunación no rutinaria, simplemente ante una eventualidad. No voy a meterme a cada una porque son muchísimas. Lo que sí les puedo decir es que la fiebre amarilla, si una mujer está embarazada y va a una zona endémica de fiebre amarilla, yo recomiendo que no se ponga la vacuna y no vaya, porque a las mujeres embarazadas les da fiebre amarilla más severo. Y también pueden tener riesgo de enfermedad multivisceral si se vacunan, porque es una vacuna muy atenuada. Entonces yo diría, no vayan a ese sitio. Otras serían, por ejemplo, dengue. Dengue es una vacuna bioatenuada, no hay estudios en embarazadas. Sin embargo, ya hemos visto que el dengue se puede transmitir al bebé de manera perinatal. Sería una situación muy particular, donde yo creo que a pesar del riesgo de la vacuna, si una mujer embarazada es mordida por un perro con rabia, se tiene que vacunar porque pues si le da rabia se va a morir de una manera segura, ¿no? Tosferina. ¿Qué pasa en México? Esto no está actualizado, obviamente. Esto es el 9 de mayo, hace un mes. Al 9 de mayo sabemos que tenemos, además de sarampión, muchísimos casos de tosferina en México, cientos de casos. Y ha habido muertes, ya hay más de 50. Esto es hasta el 9 de mayo. Pero vean, la mayoría de las muertes, de estas 50 muertes, han sido en menores de 2 meses. Y nosotros empezamos a vacunar contra tosferina a partir de los 2 meses. La solución a esto es vacunar a la mujer embarazada contra tosferina.
para que el niño tenga anticuerpos transferidos pasivamente y está protegido desde el nacimiento. Ahora, este es un estudio mío, me gusta mucho presentar cuando lo tengo, data mía de mis estudios, es cuando estoy en Tijuana, una vigilancia activa para meningitis bacteriana del 2005 al 2018, lo dividí por edades, y esto es en niños menores de 3 meses de edad. Yo recuerdo mucho cuando estaba en México, en Guadalajara, decían, incluso en Obregón, que el meningococo y el Streptococcus agalactio del grupo B, la raza de bronce era resistente. Es mentira, porque la única manera de asegurar que no hay evidencia es demostrar que no existe, y mientras no se demuestre que no existe de manera nacional en un país tan grande, pues no hay. Y en Tijuana somos endémicos de meningococo, pero también tenemos Streptococcus del grupo B. Poco más de la cuarta parte de los casos de meningitis en menores de 3 meses en estos 13 años de vigilancia activa fueron Streptococcus del grupo B, seguidos de neumococo y meningococo. O sea, es muy interesante, ¿no? Pues va a depender del lugar. Tuvimos un brote en el 2013 de meningococo que infectó a casi 20 personas, mató a 7. Y de estos 19 casos, vean que hubo una mujer embarazada de 33 años y tenía 30 semanas de embarazo y se murió. Una muerte perinatal. Tuve un caso de un recién nacido, de días de nacido, no me acuerdo si eran 1 o 2 semanas de nacido, que llegó con una conjuntivitis purulenta, además de sepsis, una sepsis con hemocultivo positivo. Aquí están los diplococos gram negativos. Yo pensaba que era gonorrea, ¿no? Era lo más lógico. Y no, resultó ser meningococo. El meningococo se aisló tanto de la conjuntiva como de sangre. Y el niño le fue bien, gracias a Dios. Pero además yo le hice cultivo de vagina a la mamá y le hice cultivo nasofaringio a la mamá y al papá. Era un serogrupo Y, y ese mismo serogrupo lo tenía la mamá y el papá en nasofaringe y la mamá en nasofaringe y en la vagina. Entonces, pues ahí hubo un intercambio que desafortunadamente afectó al bebé. Entonces diríamos, si la mamá hubiera estado vacunada no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, no hay ninguna indicación para vacunar a embarazadas, pero no hubiera pasado nada. Ok, estos son esquemas de vacunación en embarazo, 2 países ricos, un país pobre, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido, influenza a partir de la semana 8. La tosferina ellos impresionan rápido a partir de la semana 16. Empiezan a poner vacuna de influenza, pero con una ventana muy grande, ¿no? Hasta la semana 32. Y sincicial respiratorio, su ventana es muy grande, de la semana 28 hasta cuando llegue la mamá, ¿no? Y al nacer ponen hepatitis B y BCG. En Estados Unidos ponen influenza a partir de la semana 8 y ponían la vacuna de COVID. Actualmente el CDC es un caos en Estados Unidos y el comité de recomendación del CDC, la CIP, ya no están indicando la vacunación contra COVID en embarazadas, lo cual honestamente es muy riesgoso de dejar susceptibles a estas mujeres que tienen mucho más elevado riesgo de ser hospitalizadas que morir, y también el bebé que se haga prematuro. Pero bueno, contra tosferina, Estados Unidos indican un poco después la vacunación contra tosferina, y la esencial respiratoria, la ventana es más corta, pero obviamente hay flexibilidad. India, que es un país más pobre, sí ponen vacuna de influenza, obviamente la de tétanos, también Reino Unido y Estados Unidos. Ellos aplican vacuna de tosferina, pero con coberturas más bajas, y también ponen hepatitis B, BCG. Estados Unidos no pone la BCG. No sé. Ok, y recordar, porque cuando toquemos el tema de sincicial respiratorio, que hay vacuna para la mujer embarazada y hay anticuerpos monoclonales para el bebé, en el lactante, aún siendo una manera muy efectiva y mejorada, la vacunación materna en el bebé va a generar una inmunidad pasiva, o sea, es transferencia de anticuerpos. ¿Qué pasa con sincicial respiratorio? Resulta que en los 60s, la vacuna de sincicial respiratorio, que era de virus completo, los vacunados tuvieron más enfermedad. Algo similar a lo que ocurre con dengue de manera natural. Si a mí me da dengue por un serotipo 2,
y luego mi efecto, por ejemplo, con serotipo 1 me va a dar un dengue más severo, lo que le llaman en antibody enhancement. ¿Qué ocurre? O sea, la vacuna lo que provocaba eran anticuerpos no neutralizantes. Se internalizaba el virus y esto producía una leve respuesta de inmunidad celular, mucha respuesta de anticuerpos, pero inhibía la respuesta antiviral celular, por lo tanto la replicación viral era mayor. Por eso los vacunados contra la sincicial respiratoria con esa vacuna desarrollaban más enfermedad al contagiarse con el virus sincicial respiratorio posteriormente. Eso detuvo mucho lo que fue la investigación de vacunas contra sincicial. O sea, obviamente ya nadie le quería meter dinero en invertir. Hay que tener dinero, invertir mucho para hacer estos estudios. Son muy, muy sofisticados. Nadie quiso hasta que no empezamos ya con lo que es la proteína estructural y demostramos que había dos tipos de proteína de fusión del virus respiratorio, la prefusión y la posfusión. La posfusión es la que generaba anticuerpos no neutralizantes. Sin embargo, la proteína prefusión es la que genera anticuerpos neutralizantes y no va a tener problemas la persona de tener una enfermedad más grave si luego se contagia con el virus sincicial respiratorio. Y esto es gracias a una plataforma vacunal, una manera de hacer vacunas que es la vacunología estructural, en la cual literal lo que se hace es que se detectan de manera molecular, biofísica, toda la estructura del antígeno, se refabrica y al refabricarse se utiliza en animales. Si el animal no hay ningún problema, se va a los ensayos clínicos. Entonces, de ahí viene la vacuna contra sincicial respiratorio que se usa en adultos mayores y también la que se usa en embarazadas. Ok. Estas son mis consideraciones. O sea, y no soy el único que lo comparte. Son mis consideraciones de vacunar a la madre contra sincicial respiratorio y transferir pasivamente anticuerpos al bebé o darle de manera directa anticuerpo monoclonal, que es el nirsevimab al bebé. Ok, vamos a ver mis consideraciones. Una es la efectividad. Vacunar a la madre da una protección efectiva inmediata al bebé y a la mamá. Y protección parcial agregada con lactancia materna. Con el nirsevimab la protección es inmediata al bebé. O sea, aquí estamos protegiendo también a la mamá. Con que tenga un riesgo bajo, pues se protege, ¿no? Y al bebé, pues se protegen ambos. La duración de protección es con ambos más o menos 6 meses. Pero en el caso del bebé es después de vacunada a la madre. Aquí es en el bebé después de aplicarse el anticuerpo en el bebé. La efectividad al momento, esto es muy, muy importante, la efectividad al momento de la temporada de virus sincicial respiratorio. En países con una temporada determinada es difícil. ¿Por qué? Supongamos que yo vacuno a una mamá en enero, el bebé nace en febrero, y la temporada de sincicial respiratorio es en octubre. Ya pasaron 6 meses. Para noviembre, para diciembre, probablemente ese bebé ya no está tan protegido. En cambio, si yo vacuno al bebé justo antes de la temporada de sincicial respiratorio, lo protejo de manera inmediata y va a durar 6 meses protegido. Entonces, es más práctico en este caso. No digo que no sea bueno vacunar a la madre, simplemente es un poquito más difícil esperar esa duración. Hay países que no tienen una temporada de sincicial respiratorio determinada, pues aquí quizás no será ni tan fácil ni tan difícil. La seguridad en la madre, hemos visto que ha habido casos, un riesgo potencial de embarazos pretérminos. De hecho, la única vacuna para sincicial respiratorio en el embarazo que tenemos es la de Pfizer. La de GSK no se autorizó porque hubo mayor número de casos de embarazos pretérminos. En cambio, el anticuerpo monoclonal en el bebé, los efectos colaterales son rarísimos, es muy bien tolerado. Es un poco más caro el nirsevimab que la vacuna. Protección a prematuros es mejor con nirsevimab que con la vacuna. Y aquí hay otra cosa muy importante. ¿Qué tan fácil o difícil es vacunar a una mujer embarazada? A veces es muy difícil, a veces no es tanto, pero la cobertura de vacunación en embarazadas en todo el mundo es baja. En cambio, vacunar a los bebés, los pediatras, somos buenos para vacunar bebés.
Ahora, esta gráfica simplemente es para ver qué es lo que se ha hecho en Estados Unidos de que se implementó vacunación o monoclonal en el bebé y vacunación contra embarazada contra sistema respiratorio. Nomás quiero que vean el azul azul medio intenso y el azul muy intenso o muy marino. Estos son, el azul no tan intenso son administración de nirsevimab. En cambio, el azul muy intenso es vacunación en la madre. Si se dan cuenta, en los Estados Unidos, la gran mayoría de la protección inmunológica contra sistema respiratorio ha sido con nirsevimab, o sea, han sido anticuerpos monoclonales. No ha habido tanta vacunación materna como se esperaba. Lo que sí es que en los Estados Unidos, esta es data reciente hasta febrero, terminando la temporada sincicial, si comparamos en la línea negra del 18 al 20, 2018 al 2020, los casos de sincicial respiratorio durante la temporada de sincicial respiratorio, y vemos en la línea azul los casos que hubo en el 2024 al 25, o sea, hasta la semana 9 de este año, vean la diferencia. La enorme disminución de casos en niños menores de 5 años hospitalizados por sincicial respiratorio. O sea, esta es una intervención altamente eficiente, efectiva y es costo efectiva. Hay muchos estudios, hay muchos datos. Francia tiene mucha información al respecto, Inglaterra, qué sé yo. O sea, yo más puse un ejemplo de Estados Unidos. Y ya tenemos un nuevo anticuerpo monoclonal contra sincicial respiratorio autorizado ya por la FDA. Esto fue en junio 9, o sea, hace 9 días. Y lo acabo de agregar. Se llama clesrovimab, es de Merck. Es un nuevo anticuerpo monoclonal que no requiere ajuste de dosis, que tiene al menos 5 meses, pero se espera que tenga 6, 7 meses de protección como nirsevimab. Se aplica como nirsevimab antes a aplicarse al nacer o antes de la temporada sincicial, igual. Es solamente una dosis adicional en aquellos lactantes que tuvieron cirugía cardíaca con un bypass cardiopulmonar, pero generalmente es una sola dosis antes de la temporada. Entonces ya tenemos 2 anticuerpos monoclonales para uso en el lactante. Ok, este es un estudio mío también, en el que yo participé, en el cual hicimos una encuesta a médicos familiares y ginecobstetras, evaluando el conocimiento, creencias y prácticas en cuanto a vacunación durante el embarazo. Y esto es muy importante porque yo soy más a favor de nirsevimab que vacunar a la mujer embarazada contra sincicial. No estoy diciendo que no se vacune la mujer embarazada, simplemente hablando de vacunación en el escenario de salud pública, no privado. Vean, este es el resumen de este survey, esta encuesta que hicimos a más de 200 médicos, familiares y ginecobstetras en México. Vean, la cuarta parte piensan o pensaban que la influenza no es más severa en el embarazo. Increíble, ¿no? La mitad ignoraban los efectos de la influenza que puede tener la mamá sobre el feto. La mitad o más ignoraban cuándo vacunar. Casi la mitad no tenían conocimiento de las complicaciones de la influenza en el embarazo. Lo que sí es que sí, 96% sí pensaban que era segura. Y otra, el 46% pensaban que vacunar a la mujer embarazada contra influenza nada más protegía a la mamá, no al bebé. Ya sabemos que la vacunación contra influenza en los niños es a partir de los 6 meses. Entonces, vean, estos son los médicos, y los médicos no sabían. Son los médicos que ven embarazadas. Si yo quiero implementar vacunación contra sincicial en embarazadas con un equipo médico que ni con vacuna de influenza sabe que la protegemos, yo lo veo difícil. Ok, vamos a cambiar de tema drásticamente, ya falta poco para terminar. Vamos a hablar un poquito de la BCG. La BCG sabemos que su utilidad para proteger contra tuberculosis es limitada, mucho más limitada para proteger contra micobacterias como lepra, etcétera. Sin embargo, algo muy interesante es que la vacunación con BCG disminuye la mortalidad por todas las causas en niños menores de 1 año en países pobres.
Este es un estudio muy interesante, yo lo recuerdo, porque la OMS recomienda el uso de vacuna contra BCG. Vean, un niño, un lactante que tenga una cicatriz por BCG, se asoció, es un estudio multicéntrico en varios países del planeta, retrospectivo. El tener cicatriz de BCG se asoció a 41% de menor mortalidad. Y si la mamá además tenía BCG, era 66%. Pero ¿cómo es que se lleva a cabo esta protección? Realmente no sabemos muy bien, o sea, ¿qué hace la BCG para proteger al bebé? Y este es un estudio muy interesante, recomiendo que lo lean, que son los mecanismos potenciales de protección inmune de la BCG. En resumen, no voy a meterme a toda la gráfica, pero la BCG sabemos que es una micobacteria atenuada. Lo que hace es una gran inducción por medio de los monocitos o de las células presentadoras de antígeno de citocinas que conllevan una mayor respuesta de inmunidad celular, que ya sabemos que en el recién nacido la inmunidad celular o de células T está disminuida, y todo esto conlleva, y está demostrado in vitro, a disminución en la reproducción o actividad de virus inicial respiratorio, de influenza, de herpes simplex tipo 2, de SARS-CoV-2, etcétera. ¿Qué hace la BCG? La BCG, digamos, que entrena al sistema inmune del recién nacido a tener una respuesta inmunológica más ergonómica, no tan disparada al TH2, no, simplemente más equilibrada. Y, por lo tanto, se sigue recomendando, no tanto para proteger contra tuberculosis, sino para disminuir mortalidad por todas las causas. En cuanto a vacunación contra estreptococos de grupo B, ya está, la OMS lo que más desea es ya tener unas recomendaciones para ya poder lanzar las vacunas que ya están por lanzarse. Recordar que hay futuros objetivos de vacunación en el embarazo. Hay vacunas que se están viendo que se pueden utilizar en el embarazo. Citomegalovirus es una de ellas. Ya hay un estudio de fase 3 en adultos y adolescentes. Veremos posteriormente que existen en embarazadas. Zika, okay, aquí quiero hacer muy importante. Zika, chikungunya, oropuche, estos arbovirus transmitidos por mosquitos han cambiado últimamente y se han asociado mucho a microcefalia, malformaciones congénitas, principalmente Zika. Ya tenemos 4 candidatos de vacunas. Uno, el más avanzado, es que ya acaba de terminar su fase 2, es el de Valneva, con quien yo he trabajado. Es muy importante. Chikungunya también, hemos visto en el brote de Paraguay que hubo miles y miles de casos, hubo transmisión perinatal, hubo mortinatos, o sea, hubo óbitos, hubo también malformaciones. Entonces, los arbovirus, podemos tener una clase nada más hablando de arbovirus en el embarazo y en el recién nacido. Sabemos perfectamente que la mujer embarazada tiene mayor riesgo, no nomás de hepatitis A, pero principalmente de morir por hepatitis C. Hay una vacuna ya contra hepatitis C con VLPs en China, pero la OMS no la quiere recomendar porque dice que no hay suficiente experiencia. Y bueno, vacunas contra monkeypox, etcétera, ¿no? Rapidito, vacunas contraindicadas en la lactancia, la vacuna de viruela y fiebre amarilla no se recomiendan. Fiebre amarilla en circunstancias muy particulares quizás sí. Y volviendo al tema de vacunar a la mujer embarazada, ya hablamos que al vacunar a la mujer embarazada se protege ella, al no enfermarse ella, protege al bebé, la transmisión transplacentaria, la transmisión o protección por vía de lactancia, pero también la transmisión o la protección al yo vacunar a alguien, sea o no sea embarazada, hay inmunidad de rebaño. Esto simplemente es un estudio muy interesante que no lo publiqué, lo presenté en un congreso en el 2015, hace 10 años, Dios. Lo presenté en Escocia, en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica, 4 años de vigilancia activa de meningitis y sepsis neonatal, y vean que hubo 3 casos de sepsis sin meningitis en recién nacidos hospitalizados en el cunero o en la terapia intensiva neonatal, y esos neumococos los adquirieron del personal de salud. Y de esos 3 neumococos, 2 eran por serotipos vacunales. O sea, si la persona se hubiera vacunado o si la mujer embarazada se hubiera vacunado, pues el bebé no se hubiera infectado. Entonces, no estoy diciendo que tengan que vacunar todas las embarazadas contra neumococo, pero son 3 casos. Son 3 casos.
la vacunación perinatal, pues tenemos muchos retos. Hay que invertir definitivamente. Este es mi sitio de vacunas, de la revista de vacunas que tenemos, que ya tenemos 7,000 personas suscritas y como 30,000 personas en el mundo entero que la leen. Lo recomiendo, se llama VaccineVid, es gratuito. Les puede llegar por correo si se inscriben mes con mes. Recordar que el desarrollo de una vacuna es sumamente largo y complejo, desde la fase exploratoria, preclínica, las fases 1, 2, 3, hasta la aprobación y luego ya lo que es manufactura, el dinero, etcétera. Es un viaje muy largo, complejo y costoso. Yo me dedico ya prácticamente solamente a esto. Tengo un curso de vacunología. Quien quiera meterse, el curso de vacunología que tengo no es un curso de vacunas. Es un curso que habla sobre lo que es la vacunología. O sea, todo el proceso, el viaje de la vacunología en general, de farmacovigilancia, regulación, la historia, las plataformas, todo. Pues creo que ya acabo, y acabé justo a la hora. Estoy listo para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Creo que el conocimiento es muy amplio y nosotros podemos estar limitados en saber todo de las vacunas y sobre todo la actualización de las vacunas. En nuestro país, pues por ende no tiene todo ese recurso, pero sí es bueno que lo conozcamos y que si en algún futuro corto o largo las tengamos, sepamos cuál es la vacuna más idónea. Me llama mucho la atención su estudio de encuesta en cuanto a nuestros compañeros ginecólogos sobre el conocimiento o falta de ello de las vacunas recomendadas en el embarazo. Y a lo mejor es una propuesta muy atrevida y en corto plazo, pero no sé si en algún momento le gustaría colaborar con la federación para hacer algún tipo de manual o libro en pequeño para recomendaciones de vacunas perinatales, tanto embarazadas como neonatales. Acabamos de sacar un libro de la Federación sobre recomendaciones de mejores prácticas ventilatorias y creo que estaríamos pues muy agradecidos si usted pudiera colaborar con nosotros. Pero bueno, en relación a las preguntas, la primera pregunta que tenemos de la doctora Sofía Elena González es acerca de la vacuna del sarampión. Ante este brote o los casos de sarampión, ¿es recomendable aplicar esta vacuna en la embarazada que no está inmunizada y en qué semana lo recomienda aplicarla? Es una excelente pregunta y creo que hablé un poquito de eso, ¿no? Si es un caso estrecho por ejemplo, hay muchos adultos con sarampión en estos brotes. No nomás ha habido niños, ha habido muchísimos adultos. Incluso el que se murió era un adulto. ¿Qué pasa? Si yo tengo una mujer embarazada que ya sabemos que está relativamente inmunosuprimida y tiene contacto, supongamos su esposo o su hijo tiene sarampión. Ella no sabe si está vacunada. Entonces aquí hay de dos. Una es tomarle anticuerpos y ver si ella está protegida, o sea, pedirle IgG para sarampión, pero ¿quiénes van a tener los medios para hacer eso? Hablando ya de salud pública, a nivel privado, que le tomo anticuerpos y los mido, y en el Inter le pongo gamma globulina simple, le inyecto gamma globulina simple. Sin embargo, tenemos 2, 3 casos en Canadá, nos hizo eso y a los niños les dio sarampión congénito, sarampión neonatal. En lo personal, si yo voy a dirigir esto, voy a manejar esto a manera de comunidad, si tiene más de 12 semanas de gestación, yo sí la vacuno. Yo sí la vacuno si el contacto es estrecho y directo y se comprueba. Y la mamá no sabe si se vacunó o no. La mujer no sabe. Si está en mi consultorio privado y todo, yo le tomo muestras, pero que ya me hagan las pruebas para el día siguiente tener el resultado. Muchas gracias. Doctora Elisa, si quiere hacer alguna pregunta. Sí, decirle, doctor, que tiene múltiples felicitaciones por su excelente ponencia. Y hay una pregunta de muchas otras muy interesante, sobre todo por la reemergencia de sífilis, y preguntan de algún protocolo de investigación para hacer una vacuna contra sífilis, doctor. Sí, hay varios
modelos o prototipos. Hay varios prototipos para hacer vacuna contra sífilis. Quizás en pocos años ya tengamos alguna en fase 3. Apenas están en fase 1, algunos en fase 2, pero existen varios prototipos para vacunas contra sífilis. Sí, sí hay. Y se está trabajando en eso. Pero a la fecha no hay nada. Ok, gracias. Doctora Alma. Sí, en relación a las vacunas de virus sincicial respiratorio, de la actual de una sola dosis, el neonato, a la que nosotros conocíamos en los pacientes con riesgo en prematuro, ¿cuál es la diferencia y la eficacia entre ellas? Porque, bueno, aparentemente es pues el dar una sola dosis al nacimiento cercano al periodo de la infección, pues es muchísimo más efectiva, pero no la tenemos en México. Realmente nosotros todavía seguimos vacunando solamente a los pacientes de riesgo. ¿En eficacia hay alguna diferencia? La cuestión es que el palivizumab es exageradamente caro. Es muy caro. Y es muy caro por la manera de su manufactura. Nirsevimab no es vacuna, también es un anticuerpo monoclonal. Nirsevimab, su manufactura, su manera de manufacturar hizo que el costo bajara mucho y sigue siendo caro, pero no se compara al palivizumab. Entonces, pues, va a haber un momento cuando entre a México que Nirsevimab va a tumbar a palivizumab. Ya no se va a usar. Va a pasar a la historia el palivizumab. Básicamente es la manera en que se manufactura y que abarató mucho el costo comparado con el otro. Y en cuanto a eficacia de la dosis de una sola a lo que teníamos secuenciales para pacientes con riesgo, o sea, ¿es exactamente lo mismo? ¿Es igual de eficaz? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Algunos expertos recomiendan en pacientes de riesgo dar una segunda dosis, dependiendo, principalmente los cardiópatas con hiperflujo pulmonar. Es donde que a veces se recomienda que se les dé una segunda dosis, pero sabemos perfectamente que el mayor riesgo de complicación de sincicial respiratoria es menor de 2 años. Después de los 2 años de edad, no vuelve a haber riesgo hasta la edad ya adulta mayor, ¿no? Okay. Gracias. Elisa, ¿tienes alguna pregunta? Muy bien, doctor. El doctor Ricardo Curiel hace una pregunta que creo que de alguna manera ya se respondió, pero no sé si quiere usted dejarla como bien ratificada. Doctor Ricardo Curiel nos pregunta cuáles serían las vacunas prohibidas en embarazadas con HIV y en neonatos con HIV. Muy buena pregunta. Bueno, la vacuna, una mujer embarazada con VIH que está controlada, se puede vacunar con lo que sea, como si fuera una mujer embarazada sin VIH, ¿no? Ahora, el recién nacido, aquí la mayor disyuntiva, el recién nacido con VIH se puede vacunar con todo. Otra vez volvemos a las divas atenuadas. La gran disyuntiva del recién nacido con VIH es la BCG. Hay un estudio que se hizo en África donde, aún a pesar de los riesgos de tener una BCG diseminada, que la gente le llama BCGitis, pero no, la BCG diseminada es BCGosis, o sea, se disemina. Es comparando, tomando en cuenta las características de un país, de un continente tan pobre, con tan bajos recursos, el poner la BCG, aún con los riesgos de hacer BCGosis, supera el riesgo que el niño le dé tuberculosis con VIH. Sin embargo, eso se debe de individualizar de país a país. Yo creo que en México no estaría indicada. Yo tuve un caso en Tijuana de un recién nacido que no se sabía que la mamá está infectada, se le puso BCG y de hecho supimos que tenía VIH porque llegó con una BCGosis. Se aisló bacilo de Calmette-Guerin en sangre, en los ganglios, y casi se muere. Hizo lesiones en el hígado, en vaso, en huesos, en pulmones. Entonces, obviamente ganglios. Yo en lo personal creo que en países como México hay que asegurarse, y principalmente en zonas donde hay alta endemicidad de VIH como Tijuana, se debe de vigilar que lo mejor cuando una mujer va a parir es hacer una prueba rápida.
si nunca se hizo estudios. Si la mujer va a parir o le van a hacer cesárea, le hace una prueba rápida de VIH y sale negativa, adelante. Eso es lo mejor. Gracias, doctor. Y en relación a tuberculosis, así como han resurgido varias infecciones, creo que tenemos más de 10 años con muchos casos de tuberculosis y sobre todo tuberculosis en menores de 2 años, ¿no? ¿Usted recomienda la vacuna de tuberculosis en la embarazada con ciertas características de que no estaba vacunada, o incluso hubo un tiempo en que tuvimos escasez de BCG para los recién nacidos, en los primeros 6 meses no se vacunaban y hay muchos casos de tuberculosis en varios estados de la República? ¿Habría alguna indicación específica el poder aplicar la BCG en el embarazo y en qué semana sería seguro aplicarla? Es una buena pregunta y no, la BCG está contraindicada en el embarazo. Está contraindicada. Literal, los estudios son casi poquísimos. No se recomienda en el embarazo. La vacunación en embarazada contra tuberculosis es con las nuevas vacunas que se están investigando, que no son vivas atenuadas, utilizando otro tipo de plataformas, pero la BCG no se debe usar en el embarazo. Yo no la mencioné porque como la BCG no se usa en el adulto literal, no la mencioné para el embarazo, pero no. O sea, la BCG es al nacer y principalmente para disminuir mortalidad por todas las causas, como lo mencioné, por mecanismos inmunológicos. La BCG es una mala vacuna contra tuberculosis. Protege poco, 30, 40%, 50%. O sea, no es una muy buena vacuna. Ocupamos una mejor vacuna contra tuberculosis. Muchas gracias. Doctor, siguiendo con el tema de BCG y tuberculosis, en el estudio que usted nos presentó, pues vemos la evidencia de que disminuye la mortalidad en gran número. La pregunta es, ¿la vacuna se hizo alguna separación en relación al tiempo en que los neonatos recibieron la vacuna? Digo, sabemos que la cartilla ocurre igual en otros países. Y hay niños que de pronto los vacunan hasta el 6º mes. No, muy buena pregunta. De hecho, idealmente la BCG se debe poner a los 3 meses, porque es cuando tenemos ya una mayor respuesta celular. Sin embargo, al ponerla al nacer, aparentemente se desencadena una respuesta inmune que hace que el niño el recién nacido tiene muy polarizada la inmunidad, es muy TH2 y muy poco TH1, se vaya hacia el TH1 y tenga mejor respuesta de inmunidad celular. Y lo que más mata a los lactantes, principalmente menores de 6 meses, son los virus. Los virus son los que más matan, y principalmente virus respiratorios. Entonces, definitivamente la BCG ahí lo que hace es un proceso de inmunomodulación. Este estudio son estudios multicéntricos retrospectivos. Un par de ellos son cohortes, pero la mayoría son retrospectivos y principalmente en países de bajo desarrollo. En México, hasta donde yo sé, no hay ningún estudio al respecto, a menos que por ahí se vea alguna publicación, pero que la BCG para disminuir mortalidad de todas las causas, en México creo que no hay ningún estudio. Gracias, doctor. Y en relación a protección de dengue en el embarazo, porque bueno, también en zonas endémicas de nuestro país tuvimos dengue en embarazadas y fue con casos de mortalidad, inclusive en estos últimos 2 años. ¿Hay alguna recomendación de la vacuna que actualmente se está comercializando? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en México no tenemos Qdenga, solamente hay Dengvaxia. Y Dengvaxia, pues tienes que medirte anticuerpos. Si no tienes anticuerpos, en teoría no te la puedes poner. O sea, es un problema esa vacuna. La Qdenga, que es la que actualmente va a desplazar a Dengvaxia, ya la está desplazando, que México no la tiene ni de manera privada, que es la de Takeda. Es una mucho mejor vacuna. Esa vacuna no hay ningún estudio en embarazadas. O sea, ese es el problema. En ensayos clínicos de vacunas, casi no hay ensayos clínicos en embarazadas, salvo los de sincicial respiratorio y los de influenza, etcétera. No hay. La vacuna de dengue es una vacuna viva atenuada, pero es quimérica. Y literal, vamos a poner vacuna de dengue a una embarazada cuando el riesgo-beneficio nos diga hay que ponerla.
Es un caso individual. No podemos vacunar a todas. Y tiene que ser después de la semana 12. Un caso individual. O sea, analizar el caso particular. Doctor, el doctor Jorge Farfán nos ha preguntado ya en más de una ocasión que por qué no aplicar una dosis de hepatitis B a todas las embarazadas. Pues yo digo, ¿por qué no? Es muy buena idea de Jorge. Saludos a Campeche. Este, claro, sería ideal, ¿no? Estamos vacunando al bebé, pero si le puedes vacunar a la mamá y al bebé también, pues ideal, ¿no? Sí, porque normalmente tampoco le hacemos una prueba a la señora, así como de VIH y sífilis, no le hacemos una prueba de hepatitis. Y por eso es la prisa de vacunar al bebito lo más tempranamente posible. Entonces, pues sí, buena pregunta. Yo creo que hay que dar un uso de esto a los ginecobstetras y médicos familiares. Sí, de hecho, creo que un buen punto sería dar una actualización a la cartilla de vacunación de la embarazada, a ver si realmente está vigente con las nuevas recomendaciones, pero sobre todo el poder, antes del embarazo, dentro de nuestra salud pre-embarazo, pregestacional, saber cuántas vacunas nos faltan, ¿no? Para tener esa. Ese es un excelente punto. Creo que dentro de nuestros primeros temas tenemos un programa que se llama BB 365, que es precisamente una escuela para padres de estos temas importantes. Y nuestro primer tema fue el prepararnos para un embarazo, ¿no? Entonces creo que es compromiso de nosotros y de los ginecobstetras el que antes de que te embaraces, pues tengas una cartilla de vacunación actualizada de adulto, ¿no? Y saber qué te falta para poder tener. Una mujer embarazada tiene que estar protegida contra la sarampión, rubiola, parotiditis, contra hepatitis B. Si se puede vacunar contra dengue, que se vacune contra dengue, o sea, antes de embarazarse. Si se puede vacunar contra fiebre amarilla antes de embarazarse, o sea, eso sería idóneo, ¿no? Claro. Y la cartilla de embarazada tiene las vacunas actualizadas. Bueno, también alguien preguntó si había una cartilla actual para embarazadas en nuestro país. La verdad, yo desconozco si hay una cartilla de vacunación para embarazadas. No sé, dentro de las modificaciones de la cartilla no vi una de embarazadas. Hay una de adultos, déjeme igual, puedo ver ahorita. Pues salió la prueba de menores de 18 años, la de 18 años, pero la verdad desconozco si hay una cartilla de vacunación para embarazadas. Muchas instituciones sí llevan una cartilla de embarazo y ahí les mencionan cuáles son las vacunas, pero oficialmente no estoy segura que exista una, a lo mejor sí sería importante. Sí, estoy checando ahorita la cartilla mexicana en el sitio y así en embarazada se menciona el embarazo, pero no hay una cartilla para la embarazada como tal. Tienes razón. Bueno, creo que son. Pues otro punto interesante a tratar desde la Federación, doctora Alma. Así es. Y hacen una pregunta que creo yo, si la entiendo bien, es ¿cuál es la razón o cuáles serían los efectos adversos o por qué ya no poner la vacuna de COVID en el embarazo, doctor? No, eso fue una estupidez del CDC, o sea, con todo el respeto, ¿no? O sea, la comunidad científica en los Estados Unidos, yo vivo en Houston, donde está el centro médico más grande de Estados Unidos, que es Baylor, está furiosa la comunidad científica. O sea, aquí es una cuestión política, donde una persona, no voy a decir más porque si no me deportan, una persona que no está preparada para el puesto llega, quita a un montón de gente de FDA, del CDC, del Comité de Vacunas, y mete a otras, y quitan la recomendación. Es absurdo. La evidencia es como quitar la vacunación contra la influenza en embarazada, es igual. La mujer embarazada tiene mucho más riesgo de tener enfermedad grave por COVID. Está demostradísimo. De hecho, yo estuve en Palacio Nacional hace 3 años, en mayo del 22, cuando se lanzó la vacunación contra COVID en México. López-Gatell me invitó y yo estuve ahí una de las vespertinas. Yo estuve ahí en Palacio Nacional y hablamos de que se iba a implementar la vacuna contra COVID. Entonces yo viví en Tijuana. Estaba ya por venirme a vivir a Houston. Entonces, en México se sigue indicando, hasta donde yo sé, no sé si haya cambiado. En Estados Unidos lo quitaron, pero porque ahorita la gente que está en el CDC no es la gente que debe estar. Es cuestión política. Es cuando lo irracional pondera.
Ok, gracias, doctor. Digo, para quitarse ese pendiente, considerando que hubiese sido por una razón científica o justificada. Bueno, ya No, entendimos perfectamente. no, Gracias. están diciendo una serie de cosas que porque uno ve ensayos clínicos, todo. El CDC y muchos otros países, el CDC de Europa, tienen cohortes larguísimas de mujeres vacunadas y ya se demostró que son vacunas muy seguras y efectivas. Y ya se demostró que aquellas mujeres que no se vacunan tienen hasta 15 veces más riesgo de ser hospitalizadas y creo que están hospitalizadas, no sé si 5 o 6 veces más riesgo de estar en terapia intensiva. O sea, la evidencia es monstruosa a favor de la vacuna y es peligrosa si no la das. Entonces, Ok, de hecho me entrevistaron al respecto, pero ahí no puedo desplayarme como ahorita. gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, y muchas felicitaciones. Gracias por compartir su página. Dejamos abierta la invitación si usted en algún momento quisiera colaborar con nosotros, hacer algún tipo de libro, manual. Y les paso la encuesta para el poder